Como viajero en la travesía del horizonte, patentizo mi gratitud a la vida. Como la intangible realidad me enseñó que no estamos educados para cambiar a la sociedad, sino a sobrevivir en ella. Junto a los años me enseñó que todos son amigos por un precio efímero, pero de nadie cuando en verdad importa. Como un despertador me recuerda que nacemos con grandes capacidades, pero no con las mismas oportunidades. La lectura nos permite sumergirnos a lo largo de la historia para poder entender el acontecer, qué es el hombre, qué ha hecho el hombre, hacia dónde ha ido, cómo está, qué le llevó a estar donde está. La lectura es una forma de interpretar mensajes escritos en un lenguaje conocido. Si este libro estuviese escrito en el idioma ruso y yo desconozco el idioma ruso, no puedo interpretar el mensaje escrito en este libro. Pero si este libro está escrito en un lenguaje, en un idioma que yo conozco, puedo interpretar el mensaje. La lectura es una herramienta del ser humano para poder tener conocimientos, entender el mundo que lo rodea a través de la historia, a través de los grandes hombres que se han dedicado a hacer investigaciones, y esas investigaciones de una u otra manera nos ayudan como seres humanos. Tenemos dos tipos de lectura, que son la lectura oral, donde se usa la voz, lo que yo hice al principio, la lectura silenciosa, donde solo usamos la vista, el sentido de la vista. Voy al bosque, me siento bajo un árbol, tomo un libro y empiezo a leer, solo con la vista. Eso es lectura silenciosa. Pero si hago lo que hice al principio, es lectura oral, donde uso la voz para que más personas puedan escuchar. Generalmente la lectura silenciosa se aplica personalmente. Si yo estoy solo, no hay personas conmigo a mi alrededor y solo me interesa leer, entonces lo que hago es hacer una lectura silenciosa. Pero si hay personas a mi alrededor y necesito que la información que yo estoy leyendo, las demás personas puedan escucharla, entonces hago uso de la lectura oral. Hablar de la lectura es hablar de un viaje en un mar de ignorancia, y nosotros vamos en un pequeño bote intentando aprender, intentando conocer con nuestros pequeños libros que tenemos. El conocimiento es complejo, el conocimiento es amplio. Apenas sabemos una gota de todo el conocimiento que existe. La lectura es una forma de interpretación de un mensaje escrito en un lenguaje conocido. La segunda definición es que la lectura es un proceso de comprensión de una información o ideas almacenadas en un soporte físico, digital, mediante un código conocido. El código es el idioma, el lenguaje por el cual se está transmitiendo el mensaje. A lo largo de la historia del hombre, el hombre ha registrado los hechos más sobresalientes, conocimientos, descubrimientos. Los orientales, para poder documentar eso, utilizaban pergaminos. Los orientales, los árabes, los griegos, los judíos, los arameos. Tenemos aquí los mayas. Los mayas utilizaban la corteza de árboles. Una de las cortezas de árboles que utilizaban era la corteza de amate. Y así era como documentaban antes de la invención del papel, antes de la invención de la imprenta. Entonces, toda información que ha sido descubierta a lo largo de la historia del hombre, en ciencia, en medicina, en astrología, en astronomía, literatura, toda esa parte, pues de una u otra manera ha sido plasmada para las futuras generaciones, para que otras personas puedan conocer. Por ejemplo, nosotros tenemos idea de lo que pasó en la época renacentista, época medieval y todo eso. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? A través de la lectura. La lectura es el medio, es la herramienta que el hombre usa para poder interpretar un mensaje. Aquí tenemos en la segunda definición que es un proceso de comprensión de información o ideas almacenadas en un soporte físico. El soporte físico puede ser, como en este caso, la pizarra. Cuando hablamos de digital nos referimos a la era tecnológica, todo lo que tiene que ver con redes, bases de datos, páginas web, documentos en PDF y todo lo que tiene que ver con archivos digitales. Mediante el código es el idioma que se habla. Ya lo hemos visto que el código depende mucho del idioma, la cultura, porque la organización de las palabras no es lo mismo en español que en inglés, en ruso, en arameo o hebreo. Ahora, ¿para qué nos sirve la lectura? Es una pregunta compleja.
La lectura es el medio para que nosotros podamos adquirir conocimientos, mejorar nuestro vocabulario, entender el concepto de la vida, entender el contexto que nos rodea, entendernos como seres humanos. Eso hace la lectura. La lectura enriquece nuestro conocimiento, enriquece nuestra vida, nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia emocional. El ser humano tiene la capacidad de amar, de perdonar, de inspirar, de crear. El ser humano es eminentemente trascendental y extraordinario, porque puede crear muchas cosas. Por ejemplo, alguien tuvo la capacidad de crear este instrumento musical que es una flauta. Entonces, para que otras personas puedan interpretar música con la flauta, pues hay información escrita de los detalles desde la fabricación de una flauta hasta la interpretación de las escalas musicales que se usan en interpretar ciertas melodías. Entonces toda esa información ha sido transmitida de generación en generación, ya sea de forma oral o de forma silenciosa, ya sea de forma física o de forma digital. Desde el nacimiento del internet, desde la creación del internet, ahora tenemos desde la creación del internet, pues ahora podemos convertir los archivos físicos en digitales. Entonces ahora ya no es necesario que podamos ir a sentarnos en una biblioteca donde está un conjunto de libros y leer los libros que han sido escritos a lo largo de los años. Ahora podemos encontrar esos libros en PDF, en forma digital, alojado en alguna página de internet. Si bien es cierto, la lectura ayuda a que el hombre pueda trascender, entonces la lectura es importante para nuestras vidas. Como estudiante, como padre de familia, como maestro, como miembro de la sociedad, necesitamos la lectura como una prioridad en nuestras vidas. Muchas personas dicen, esa persona no tiene el hábito de la lectura, o los estudiantes no tienen el hábito de la lectura. No es que no tengan, es que no ha sido priorizado. Se ha tomado la lectura desde temprana edad como algo parte de nuestra vida misma. El hábito de la lectura no debe imponerse a una persona. Es como enamorarse. Enamorarse es algo voluntario, nace de la persona. No puedo yo decir, tienes que leer porque tienes que leer. No se puede obligar a las personas a leer. Eso nace, es una necesidad interna. Entonces la lectura de una u otra manera pues nos ayuda a ser mejores seres humanos, porque el conocimiento eso hace. Una persona sin información es una persona indudablemente sin opinión. No puede opinar porque no conoce. Aquí tengo la Constitución Política de la República de Guatemala, 281 artículos. Aquí dicen, como guatemalteco que soy, mis derechos y mis obligaciones como ciudadano de Guatemala, como ciudadano del Estado guatemalteco. Pero yo en mi ignorancia, porque no me he tomado el tiempo de leer las páginas, de leer todo lo que contiene este compendio de leyes, desconozco mis derechos, desconozco mis obligaciones. No puedo exigirle al Estado de Guatemala para que cumpla con mis derechos, y tampoco sé qué obligaciones tengo, porque no he leído lo que dice aquí. Allá por los años 2013 recibía una clase de música y mi maestro me decía, si tú no te sabes el himno nacional de Guatemala, pues no eres guatemalteco, no sé de qué estado eres. Entonces por lo mismo puedo decir a las personas que no se sepan los artículos de la Constitución de su país, pues indudablemente no son de ese país. ¿De qué país son? Entonces es una pregunta. La lectura nos ayuda a informarnos, porque todo el conocimiento, los descubrimientos de la ciencia, la medicina, lo que tiene que ver con poesía, literatura, música, todo lo que tiene que ver con la vida, pues de una u otra manera ha sido plasmado. Las experiencias por ejemplo, nos ayudan. Desde el primer hombre que llegó a la luna, las primeras constelaciones que fueron descubiertas, las primeras galaxias, cómo se le fue dando nombre a las estrellas, a las cosas. Entonces todo eso pues es información almacenada de una u otra manera, de forma digital o de forma física. Es nuestro deber nosotros, como personas en formación, informarnos, porque
Un día me decían, cuando tú estás en el hoyo, solo ves las paredes del hoyo, pero si sacas la cabeza, ves que afuera existe un mundo extraordinario, un mundo de posibilidades. El mito de la caverna nos dice que hay un grupo de personas atadas desde pequeños ahí en una cueva y que solo pueden ver las sombras que se proyectan en las paredes del hoyo. Y ahí están. Y de repente uno de ellos escapa y va a dar una vuelta y se da cuenta que afuera hay luz, hay personas, hay animales, hay vida, y entonces regresa a decirle a sus compañeros y le dice que afuera hay un mundo extraordinario. Sus compañeros no le creen. Todos nacemos ignorantes, la abyecta pobreza del estado del ser humano. Entonces, el mito de la caverna hace referencia a la vida del hombre. Nacemos siendo ignorantes, ahí estamos en la caverna de la ignorancia, de la pobreza, de la miseria, ahí estamos. Y de repente a alguien se le ocurre estudiar, a alguien se le ocurre trascender, leer libros, informarse, entonces es la persona que sale de la cueva. Al darse cuenta de que existen más mundos, entonces otras personas llegan y le informan. Esto puede ser un maestro, una persona que se dedica a dar clases, conferencias, un coaching. Entonces se está indicando el camino. Un científico, por ejemplo, también está indicando lo que existe. Pero si nosotros no le hacemos caso a estas personas o no nos informamos, no priorizamos la lectura como parte de nuestro día, entonces estamos ahí en el mito de la caverna y allí moriremos. La lectura es similar a lo que voy a hacer en este instante. Ok, la lectura, voy a cristalizar este ejemplo de que tengo una luz. La lectura es la luz que tengo en mis manos, una luz de conocimiento palpable, presente en mi estadía. Ok, cuando yo acabo de apagar. Entonces cuando nacemos como esta candela, sin luz, sin nada, sin nada. Y la vida también. Entonces cuando yo hago cuando yo tomo un libro para informarme, sacar información de ese libro, ya tengo luz, no importa si hay una infinidad de oscuridad. Entonces cuando yo voy a ir caminando, la luz irá delante de mí, alumbrará mi camino y la lectura es idéntico para eso, porque la lectura nos da conocimientos, nos informa del mundo que nos rodea. Aquí tengo una Biblia. Esta Biblia fue escrita en 3 idiomas, el arameo, el griego y el hebreo. Pero ahora la Biblia ha sido traducida en más de 204 idiomas alrededor del mundo. Ahora esta información ha llegado a las culturas más lejanas. Muchas personas a las cuales se les llama eruditos, apólogos, se dedicaron a traducir la Biblia en varios idiomas para que todas las culturas del mundo puedan conocer su contenido. Quiero leer una parte de lo que dice este libro. El título es Lo que no me dijeron en la escuela. Un libro cerrado es un mundo desconocido. Los libros son iguales a las sombrillas en tiempo de lluvia o de sol. De nada te sirven si están cerradas. Las huellas de la humanidad, épocas de calamidad, los saberes en busca de la verdad, están plasmadas en libros. Conocerlas permite entender el presente para ayudar a la gente. Pero ¿qué pasa con un hombre sin información? Indudablemente será un hombre sin opinión. Pasará toda su existencia en el oscurantismo de la mentira, se llenará de odio, de envidia e ira. Un libro es un bálsamo para el alma del viajero en el camino de la incertidumbre. A muchos ha llegado a llegar a la cumbre. Es un analgésico natural para curar la ignorancia. Te lo digo con certeza y sin arrogancia, expresa el autor. Un libro es un mundo maravilloso. Y como dice el ejemplo, que los libros son iguales a las sombrillas en tiempos de lluvia o de sol, de nada nos sirven si están cerrados, porque un libro es un mundo maravilloso. De hecho, los libros son los mejores amigos porque nos dicen las verdades de frente. Y entonces, como sociedad guatemalteca, vuelvo a reiterar que nos falta una cultura de lectura. No crecimos con una cultura de decir que un libro es muy valioso. Este bendito aparato, un smartphone, pues ha sido para muchas personas una herramienta para poder desarrollarse, negocios, estudios, pero para otras personas ha sido como un instrumento que absorbe el tiempo como agua en mayo. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura
de lectura. De hecho, en Guatemala no la tenemos, nos falta mucho cultivar eso, el hábito de la lectura a las personas, a las nuevas generaciones y a los niños. Hoy en día ya no quieren leer. Cuando les dicen a los jóvenes tienen que leer tal libro, ay, no, libros no, comamos una pizza mejor, pero libros no, ¿para qué? No quieren porque no crecieron en esa cultura de decir un libro es maravilloso, es una herramienta que tenemos para conocer otros mundos, y si tenemos el pensamiento amplio podemos entender el mundo, pero si estamos encerrados en una sola cosa, pues no podemos comprender el mundo desde varias perspectivas. Entonces solemos juzgar desde una perspectiva incompleta, y la lectura lo que hace es ampliarnos el contexto, ampliar y entender al mundo de una manera universal, entender la vida. Sin los libros yo pienso que la vida sería un vacío también, porque los libros albergan mucha información, el rastro de la humanidad. Por ejemplo, como mencionábamos, la Biblia tiene muchos hechos históricos, muchos hechos científicos que fueron dichos hace miles de años y la ciencia los comprobó hace poco. Entonces, si no nos informamos de eso, pues vamos a estar todo el tiempo en la monotonía, en la ignorancia, y la ignorancia es un negocio bárbaro, porque vende sin fronteras, Por ejemplo, si yo le educo a los niños desde temprana edad, desde 0 a 8 años, les digo que consumir cierto producto causa daños a la salud, los niños van a crecer con esa perspectiva, porque les estamos educando. La ignorancia es un negocio sin fronteras, porque vende a grandes masas, a grandes rasgos. Entonces la ignorancia es algo del cual quizás el ser humano no puede escapar de forma completa, pero una cosa es nacer pobres, ignorantes, y otra cosa es qué estamos haciendo para salir ahí. Albert Einstein dice, todos somos ignorantes, el detalle es que no ignoramos las mismas cosas. Entonces una cosa es nacer en el estado de la abyecta pobreza, la ignorancia, y otra cosa es qué estamos haciendo para salir ahí. Por ejemplo, Guatemala, en el tema de su educación, el Sistema de Educación Nacional de Guatemala, el CNB, está diseñado para mantener la ignorancia. Entonces, ¿cómo podemos sacar a una sociedad así? ¿Cómo podemos trascender si nuestro propio sistema, que supuestamente se dedica a educar, hay muchos paradigmas que nos han roto, hay mucha burocracia y poca práctica? Hablamos demasiado, pero actuamos muy poco. Entonces, la lectura es el reto que tiene la sociedad joven de Guatemala. Si no tomamos la lectura como algo prioritario en nuestros días, dudo que nuestra sociedad avance en ciertos aspectos quizás, pero avanzará en la estupidez humana, pero no avanzaremos en el progreso y el desarrollo humano, de sembrar ideales. Por ejemplo, tecnológicamente estamos muy atrás. Han sido pocas las personas que han contribuido en la tecnología. Cuando leemos un libro ampliamos nuestro conocimiento. Por ejemplo, si hoy nos dedicamos a estudiar, si me dedico a estudiar medicina, obvio que yo no puedo realizar muchas investigaciones sobre la medicina yo solo. Tengo que leer todo lo que han hecho los médicos a lo largo de la historia, las investigaciones desde la invención de la penicilina. Entonces tengo que informarme sobre los tratamientos, las formas, las curas, tratamiento de enfermedades. Entonces al final me graduó de médico, pero lo que hice es leer todas las teorías, leer toda la información que ha sido plasmada. Entonces lo único que hice es de que las personas que ya conocen el camino, pues me dieron fe, dieron certeza de que sí, tú tienes que ser médico porque ya estudiaste, ya leíste todo, ahora tienes el conocimiento amplio, ya puedes ir a ejercer la profesión de médico. Pero yo no hice esas investigaciones de mi propia cuenta. Simplemente lo que hice es leer libros, aprenderme teoría, conceptos y un montón de cosas, fórmulas también. Entonces, y si estudio ingeniería la misma manera, yo no puedo inventar un motor porque un motor ya existe. Henry Ford fue el primero en sacar un motor mecánico. Entonces lo que hago es informarme de llaves, piezas, combustión interna y todo lo que tiene que ver con termodinámica, energía, fuerza. Entonces leer lo que ya está escrito. Si me dedico a estudiar arquitectura, lo mismo. La lectura abrirá mi mente, entonces me proyectará en las necesidades del presente y del futuro. Entonces todo lo que hacemos es repetir
volver a retroceder, dar una mirada a los primeros que empezaron a dar los primeros pasos en la ciencia, en todas las ramas de la misma, para poder informarnos. Si me dedico a la docencia, tengo que leer sobre las teorías de aprendizaje, la escuela tradicional, los métodos de enseñanza, cómo hacer llegar el aprendizaje significativo, escuelas al revés, pedagogía contemporánea. Entonces tengo que estar leyendo lo que otros pedagogos ya hicieron para que yo pueda entender el mundo y educar desde esa perspectiva. Entonces, pero si no tengo un hábito de la lectura, pues mi vocabulario es muy corto, vuelvo a decir, caer en la monotonía, me encierro en mi mundo de oscurantismo y ahí yo puedo decir, yo tengo la razón, porque yo tengo la razón, no. Entonces es nuestro deber empezar a hacer esto. Tengo la Biblia en mis manos, voy a leer literalmente lo que dice Proverbios 12:1. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La Biblia es un libro maravilloso porque ha enriquecido mi cultura, ha enriquecido mi forma de ver el mundo, ha ampliado mis conocimientos. Me regalaron una Biblia en el año 2007, recuerdo estando en tercero primaria. Me regalaron una Biblia, pero no sabía que 10 años después la Biblia iba a tener auge en mi estadía. Lo vi como cualquier libro, yo no crecí en ninguna religión ni nada. De hecho, yo crecí en el escenario de la violencia intrafamiliar, de la pobreza y la miseria. Entonces, literalmente estábamos sumergidos en esa. Podíamos ver casi todos los días, ver a papá golpear a mamá. Crecimos en esa parte. La Biblia cobra vida y me enseña un camino, un rumbo. Para mí la Biblia siempre ha sido como un mapa, una brújula, un arma para cualquier soldado también en la vida misma, porque la Biblia contiene muchas instrucciones que si de una u otra manera yo las tomo, las priorizo, pues bienaventurado soy, porque así lo dice su contenido. Bienaventurados son aquellos que buscan cultivarse en el conocimiento, las virtudes y los valores. Si en toda la vida, si el hombre no se informa, tal vez para muchas personas la lectura no es tan importante, porque tienen una visión muy cerrada. Igual, de nada les sirven los ojos a un cerebro ciego, de nada les sirven los ojos a un cerebro ciego. Las personas que hoy en día nos transmiten algo es porque se han dedicado a leer. Ahora, ese conocimiento lo han llevado a la práctica. Tenemos a muchos conferencistas, muchas personas que se dedican a hacer coaching, a dar talleres, y todo eso son conocimientos, años de experiencia que ellos ya lo tienen. Entonces, de una u otra manera nos simplifican a nosotros los que no sabemos. Pero si no cultivamos la lectura, pues de nada nos sirve estar sentados en una universidad, en una escuela, porque lo que nuestros maestros nos están intentando decir es lo que ellos ya aprendieron. Se aprendieron un par de páginas, un par de libros y conceptos, ahora nos están repitiendo. O nos comparten los años de su experiencia, pero no nos pueden dar experiencia. Nosotros vamos a hacer experiencia a lo largo de nuestra vida. Hay una frase, no recuerdo exactamente el autor, pero hay una frase que dice, lee y conducirás. Si no lees, serás conducido. Una persona que está transitando por primera vez en un camino y no conoce el camino y aparece otra persona en el mismo camino, esa persona dice que ya conoce el camino, entonces es la persona que tiene conocimiento ahora. Entonces saca ventaja o provecho de la persona que está transitando por primera vez. Cobro 100 quetzales y yo te muestro el camino. Y como la persona que no sabe, pero tiene dinero, entonces te paga 100 quetzales a esta persona para que le enseñe el camino. Pero lo que hizo la persona es leer, informarse para poder conocer el camino. Entonces muchas personas también se han aprovechado de eso y nos falta ver valores en esa parte, porque un conocimiento se expande, un conocimiento crece cuando compartimos. Para enseñar hay que aprender. El que enseña aprende 2 veces. Leemos y escribimos porque amamos la vida. Aquí tenemos algunas frases sobre la lectura. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Autor desconocido, pero es muy bueno. La lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. O sea, muchas personas se dedican a ir a un gimnasio para tener músculos, de estar en forma. Entonces, la lectura también, la mente necesita ser ejercitada. Tenemos otra frase,
No hay mejor amigo tan leal como un libro. Ernest Hemingway, el autor de esta frase. No hay mejor amigo como un libro, porque un libro nos dice las verdades de frente. Otra frase tenemos: un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Autor Cícero. Es impresionante lo que los autores intentan decirnos, pero si ignoramos esa parte, entonces ¿cómo vamos a tener la mente abierta? ¿Cómo poder construir nuestra vida si no tenemos información? En algún momento un libro es como una nave especial que nos ayude a conocer más mundos, ¿verdad? Para hacer de la lectura algo emocionante tenemos la metáfora. La metáfora son pequeños aforismos, pequeñas sentencias que nos intentan decir algo, parábolas, cuentos y leyendas. La metáfora es envolver una parte de realidad con una parte de ficción. Las parábolas las solía usar Jesucristo. Usaba muchas parábolas para poder referirse a las personas. Los cuentos y las leyendas son los más comunes en nuestro medio. Tengo una metáfora acerca de la lectura, el conocimiento y los saberes. La metáfora se llama "Yo tampoco sé la respuesta". En el vuelo 346 de Los Ángeles, California, a Guatemala, un hombre que no pudo terminar la primaria en su aldea, la pobreza se encargó de llevarlo por el desierto de México hasta llegar a los Estados Unidos. Cuando estaba en el altiplano de Guatemala se dedicaba a cuidar animales y a la siembra de maíz. De regreso a casa por acontecimiento circunstancial, le toca sentarse junto a un hombre elegante de etiqueta. Su aspecto relucía a un hombre de negocios de alto mando, pero no, era un científico. Fue invitado para impartir una conferencia. Por época del año los boletos se agotaron. Tuvo que viajar en clase baja. El inmigrante le hace la pregunta al hombre: "Disculpe, señor, ¿por qué tantos libros?", dice. El científico accede a responder un poco molesto por viajar en clase baja: "Soy un hombre de ciencia graduado de las mejores universidades, por eso llevo libros, mi laptop y mi teléfono con internet. Conozco muchos de los animales y no hay ni una sola pregunta que yo no sepa la respuesta". El campesino dice: "Oh, señor, usted es veterinario". El científico dice: No me confunda, soy un científico". El campesino: "Yo también conozco un poco de animales. Tengo una granja en mi aldea". El científico propone: "Nuestro viaje dura 6 horas, ¿qué le parece si durante nuestro viaje podamos hacer una dinámica? Yo le hago una pregunta a usted y si usted no tiene la respuesta, me da $20. Y si yo le hago una pregunta a usted, al no tener usted la respuesta, me dará $20. El granjero, sorprendido y a la vez emocionado por la propuesta, ambos realizan la dinámica. El granjero realiza la primera pregunta: "Señor, ¿cuál es el animal que nace de un huevo? Come carne, canta, no tiene plumas y al cortarle una pata se muere". El famoso hombre de ciencia empieza a indagar, busca toda la información posible en internet, pero no lo encuentra. Las horas se acaban, el vuelo aterriza, humillado dice: "Por primera vez en mi vida no tengo la respuesta a una pregunta. Tenga sus $2000". El campesino, feliz por sus $2000, se despide. El científico lo detiene antes de irse. Espera, ¿a dónde va?", dice. "¿Cuál es el animal que nace de un huevo, come carne, canta, no tiene plumas y al cortarle una pata se muere?". El campesino, sonriente, dice: "Señor, yo tampoco sé la respuesta, tenga sus $20". Qué impresionante, ¿no? A veces de quienes más nos imaginamos son las personas que más nos sorprenden. La metáfora dice: "Yo tampoco sé la respuesta". La metáfora intenta decirnos un mensaje extraordinario. Hay que buscar con humildad aprender.